vamos al tú por teléfono entonces, porque por la producción tenemos que deshogar ahí por los contenidos que traemos. Está Sol Ángel Ochoa. Adelante, Solecita, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto, buenos días a todo el auditorio. Buenos días, Alan. Muy buenos días, Luis Alberto, Sol Ángel y a todo tu auditorio también. ¿Por dónde empezamos? El enfrentamiento al Poder Judicial. A ver, los niveles que está alcanzando esto, Alan, Sol Ángel, por ahí. ¿Qué opinión le dan a lo que estamos viviendo con la interpretación? Primeramente te diría que pues es un tema que de alguna forma está heredando la presidenta Claudia Sheinbaum. No me sorprendió de muchas maneras la postura que ha tenido Claudia Sheinbaum. Yo pensé que iba a llegar de una forma más conciliadora, a tratar de limar asperezas con diferentes frentes que le dejó abierto el presidente. Sin embargo, sí he visto a una Claudia Sheinbaum con carácter, con decisión de mantenerse firme ante las decisiones que había tomado su antecesor, y creo que una de ellas es la relación que va a tener con Norma Piña, aunque ya vimos algunos actores que pueden servir como pues una válvula de escape o como mediadores, inclusive con Gerardo Fernández Noroña, las veces que ha estado Norma Piña en el Senado de la República. Sí creo que desde el púlpito de las mañaneras la doctora Claudia Sheinbaum ha dejado claro su postura. Y bueno, esto, ¿qué puede derivar? Yo sí veo riesgos aquí, una crisis inconstitucional con el recurso que metió ahí una jueza, y pues seguir viendo trabas más trabas en el tema de la aplicación de la reforma al Poder Judicial. Creo que también se viene un proceso muy complejo y complicado, que ya lo habíamos hablado anteriormente en este espacio, Luis Alberto, de llevar todo el proceso de esta elección de jueces, ministros y magistrados, y creo que también ahí puede haber algunos recursos que marquen pues un obstáculo más a la presidencia de la República. Sol Ángel. Bueno, yo creo, Luis Alberto, que cuando hablamos de una crisis constitucional, habría que ponerlo en el plano, lo que sucede. Nunca se había planteado vivir que el Poder Judicial tuviera que resolver una controversia entre poderes donde estuviese involucrado, es decir, es juez y parte. Por lo general, la historia lo marca así, las crisis que habían existido por la interpretación de la ley o las diferentes visiones de los asuntos había sido entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? A ver, Claudia Sheinbaum desacata la orden de una jueza que le ordena eliminar, digamos, del Diario Oficial de la Federación, una ley que ya se aprobó, que además también le mandata el Poder Legislativo a publicarla. Entonces, la Presidenta de la República está en una disyuntiva en la que una jueza le mandata que la elimine, pero el Poder Legislativo, el constituyente, le dice, tienes que publicarla, ¿no? Entonces, es un hecho, eso ya está consumado, digamos, la ley. Ahora Claudia desacata la orden diciendo que pues no tienen facultades, y ella misma lo mencionó, y diferentes juristas en diferentes espacios han dicho, bueno, ¿ante qué escenario estamos? ¿Quién tiene la razón? A mí me parece que la presidenta parte de la premisa de que efectivamente los jueces no tienen la facultad de legislar, y se los marca la misma reglamento, su misma norma de poder emitir órdenes, ni siquiera aceptar asuntos en los que ellos tengan algún interés en particular. Evidentemente la reforma judicial les afecta de manera directa, entonces la presidenta dice, yo no voy a acatar esta orden, pero entonces de pronto veo que mucha gente dice, ¿ante qué escenario estamos? O sea, si yo desacato una orden del juez, ya nadie va a acatar las órdenes. No, bueno, a ver, es que hay un contexto distinto y no se puede separar, digamos, lo que está pasando, lo que está decidiendo la presidenta con lo que sucede en todo el país, y no quiere decir meramente que ya nadie va a acatar las órdenes de los jueces, ¿sabes? Es un contexto totalmente distinto. Creo que Claudia está haciendo, digamos, lo correcto para que funcione la reforma, porque imagínense en un plano en el que de pronto, no hay amparos todavía, están en las revisiones, en lo que vemos y se da
un amparo, pero eso podría durar 20 o más años en poderse resolver. Imagínate, a ver, aquí voy a hacer solamente una referencia. Acaban de vincular al proceso al Cid Salido después de 6 años por robarse unas cervezas. Imagínate lo que podría pasar en el ámbito federal si se aceptaran estos amparos y estos recursos. Creo que la presidenta está haciendo lo que le compete en aras de poder, que se lleve a cabo esta reforma que al final de cuentas se aprobó por una gran mayoría en el Congreso, ¿no? O sea, es decir, pero tú dices que es un desacato, es decir, ¿está bien lo que está haciendo la presidenta o se está extralimitando la juez? No, a mí me parece que la que se está extralimitando es la jueza, porque muy bien lo mencionaron y lo han dicho varios juristas, es que el artículo 61 de la ley de amparo no aplica el amparo, digámoslo así, para reforma constitucional. Las reformas constitucionales. No hay amparos, Luis, nada más hay que decirlo, te ordena, te digo que te detengas en lo que reviso a ver si acepto el amparo, pero de entrada, pues, no pueden emitir amparos en un tema de reforma constitucional. ¿Cómo ves esta opinión, Alan? Yo creo que obviamente estoy de acuerdo de que la reforma va, ya está publicada, es un hecho consumado, eso no hay duda y no hay debate, creo que es obvio. Sin embargo, creo que... Pero es lo que está debatiendo el Poder Judicial, pues, pero es lo que está... Claro, pero a ver, yo creo que el debate ya está perdido de entrada por lo expuesto por Solante, pero a ver, yo sí, más allá de los tecnicismos jurídicos, Luis Alberto, yo creo que el debate o el pleito o la controversia, más allá de los amparos o este tema de inconstitucional, está en lo político. Y ahí yo sí creo que hay una cerrazón de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Creo que el tema de poder conciliar debe ser una forma de diálogo, una forma de hacer política, porque como te decía al principio, sí veo mayores riesgos en mantener una postura aquí y caer en una crisis de inconstitucionalidad, si no, pues no es ceder, es negociar, es hacer política, es escuchar las partes. Ya lo vimos aquí con el tema de la Ley de Protección y Bienestar Animal, cómo de alguna forma se reculó una decisión. Yo no veo en esa postura a Claudia Sheinbaum, pero sí creo que debe haber mayor apertura para que podamos transitar hacia realmente pues la reforma al Poder Judicial. ¿Cómo ves, Ángel? ¿Debe de haber política en un hecho consumado, una reforma constitucional? A ver, Luis, yo creo que la política está en todas partes, pero el planteamiento ahí es, la presidenta es la que tiene que hacer política, porque yo a la que veo haciendo política es a la jueza que ordenó que eliminaran del Diario Oficial de la Federación esa reforma. A ver, muchos se han dicho y muchos han insistido en la opinión pública en decir, el Poder Judicial no hay política. Por supuesto que sí, los seres humanos somos políticos por naturaleza y en todos lados tienes que negociar, tienes que conciliar. Sin embargo, el Poder Judicial y en esta jueza específicamente, a mí me parece que se está limitando porque no tiene facultades, número 1, para conceder un amparo, número 2, para ordenarle a la presidenta que elimine la reforma del Diario Oficial. Ahora, la presidenta es la que tiene que hacer la política. Ya en su momento Norma Piña no la hizo. Hay que recordar que los agravios vienen de antaño, cuando Norma Piña decidió no levantarse en un evento solemne cuando llega el representante del Ejecutivo, que es el presidente López Obrador. A mí me parece que la política se tuvo que haber hecho con los actores que estuvieron al inicio de la reforma. No que para el cuarto, para las 12, entonces Norma Piña presentó una reforma alterna, cuando ya se iba a aprobar a escasas 2 semanas la reforma judicial. No solamente eso, a ver, le piden al presidente, la presidenta debe ser conciliadora, la presidenta debe de ser la que, digamos, resuelva el tema. Es que la presidenta tampoco puede decir voy a eliminar, voy a parar todo, porque me lo está diciendo una jueza que no tiene facultades para hacerlo. El Poder Judicial, quienes están actuando de manera política y no precisamente para resolver las cosas, es el Poder Judicial, es esta jueza, que dicen, bueno, ya no tengo nada que perder, al menos no se las voy a dejar fácil y voy a tratar de manchar en la manera de lo posible todo el proceso para que digan, ven, son unos autoritarios, no nos hacen caso, y todo lo que implica, digamos, en temas mediáticos, porque al final de cuentas, lejos de llegar a una crisis constitucional, a mí me parece que la discusión es más mediática y tratar de golpear en la manera de posible a lo que representa la Cuarta Transformación y a lo que representa Claudia Sheinbaum.
No, a ver, el tema de Norma Piña y su descortesía o su falta de hacer política fue con López Obrador. La responsabilidad de la nueva presidenta debe de ser conciliar con los poderes para transitar hacia una democracia, hacia esa la etapa aplicación ya de esta pasó, reforma. la etapa de la no puedes conciliación ya generar pasó, la rencores, reforma se hay que darle vuelta a la página, hay que hacer política, no te tienes que casar con ese discurso de que nuestro máximo líder le faltó el respeto y por eso yo no lo respeto. No, en algunas posiciones como el tema de la relación de México y la monarquía de España, ahí sí le puedo dar la razón porque es un tema diplomático, pero aquí entra la nueva titular del poder ejecutivo de la nación y por ende tiene que buscar coordinarse con los demás poderes, porque eso es el Estado mexicano. Somos 3 poderes, no necesariamente tenemos que tener esta sumisión del Poder Judicial como ya lo tenemos del Poder Legislativo. Sí creo que hay oportunidad todavía de hacer política de ambas partes y sobre todo la responsabilidad de Claudia Sheinbaum de limar asperezas con el Poder Judicial, más allá de los personajes que pues mencionas Norma Piña o la jueza que puso este amparo o llamó a este recurso legal. Creo que sí debe de haber mayor diálogo y agotar todas las instancias políticas y bueno, si ya se va a limitar el tema a un tema legal, pues creo que ahí pues no hay vuelta atrás, creo que la razón asiste al gobierno federal. ¿Y qué con la reforma que presentan para que ya no pueda la Corte pues objetar o intentar tumbar una reforma constitucional, que para mí sí me hace necesaria, o a la vez también dice Morena, a ver, ya no queremos que se meta a la Corte, pues es que hay una reforma constitucional. Sí, pero pues, sí es su función resolver ciertamente controversias constitucionales, pero estamos frente a controversias también legales entre poderes, pero estamos frente a una reforma constitucional, nos guste o no, que yo tengo, por supuesto, mis cuestionamientos, pero a eso voy. ¿Puede hacer eso? A ver, si se alcanzó a llegar por acá, Solecita está en el estudio. ¿Y el Alan qué pasó? Yo creo que se haber parado ahí por... Sí, por tanto tráfico. Ándale, ¿ves? Sí, aparte no puede uno venir manejando y hablando. Me tuve que orillar. Sí, oríllate a la orilla. A ver, por el tiempo. Ayer se aprobó el fiscal anticorrupción, pero vemos que la oposición lo rechazó. A ver, vámonos con el tema. Sí, ayer ¿Quién es el nuevo fiscal anticorrupción? El Congreso del Estado aprobó a Mauricio Ignacio Ibarra Romo como el nuevo fiscal anticorrupción de la Fiscalía del Estado. Obviamente, como esa propuesta del Ejecutivo Estatal, evidentemente el oficialismo lo votó por unanimidad casi y obviamente la oposición de Movimiento Ciudadano, el PRD, el PAN y el PRI, pues votaron en contra del nombramiento de este fiscal. Se le exigió ahí un poquito que cumpliera, que diera una la agenda de los primeros 100 días, un poquito lo típico que se menciona en este tipo de casos. Yo quiero traer algo a colación que me parece importante, más allá de las credenciales que tiene, que sí las tiene el señor, es decir, ¿en qué falló la agenda anticorrupción en el estado de Sonora? Hay que decirlo, fíjate, el mismo gobernador en algún espacio público mencionó que despidió al excontralor Guillermo Noriega por un tema que dejaron prescribir la estafa, la operación Zafiro, y que sobre sus hombros no iba a cargar un desfalco de esta naturaleza. Ahora, yo me pregunto, ¿qué tiene que ver el contralor con el fiscal cuando la fiscalía en teoría es autónoma? Entonces me pregunto también a quién responde el fiscal anticorrupción. ¿Responde a Rómulo Salas, que es el fiscal general del Estado, o responde al gobernador del Estado, Alfonso Durazo? Los nombramientos que se dan son por 5 años, no se dan por 5 años nada más porque a alguien se le ocurrió. Tiene una razón, precisamente porque son autónomos y esta autonomía les permite en cierta medida, digamos, llevar adelante todos los casos que tienen que ver con anticorrupción. Sin embargo, no vimos que eso existiera. Hemos visto, entonces, y no hemos visto tampoco del Ejecutivo Estatal una autocrítica, decir en qué fallamos. Simplemente corre a unos, de repente corre al otro, lo que me da a entender que efectivamente, pues entonces el fiscal anticorrupción le rendía cuentas al contralor y no necesariamente a la autonomía que se debe de tener, ¿no? Entonces creo que hay que poner el foco no solamente en quién es la persona que llega, sino cómo llega y en qué contexto, donde no existe una autocrítica, donde no hemos visto realmente que haya soluciones o que haya justicia para quienes desfalcaron al Estado, y simplemente llega otro fiscal en el que se le dice, ojalá que lo hagas bien, pero pues aquí va a rendir cuentas, ¿no? ¿Y hay interés de la agenda anticorrupción en este gobierno? Yo me refiero. ¿Hay interés realmente? Yo no creo que exista algún interés. ¿Qué vas a hacer la Contraloría ahora?
En serio, ¿se creyeron eso que van a estar persiguiendo funcionarios? ¿Los va a dejar el gobernador? ¿Los va a dejar Palacio? A ver, Alan. Lo que no dice Sol Ángel es que esta propuesta, es del Ejecutivo, ¿no? Fue aprobada por la mayoría en el Congreso, pero fue una propuesta directamente al Ejecutivo. Y esto obedece, obviamente, al contexto que estamos viviendo de la falta de confianza que tiene el propio gobernador, aunque es un órgano autónomo, pero sin duda la llegada de Mauricio Ibarra, pues es un tema de confianza. Por los últimos encargados, pues de perseguir la corrupción, traicionaron de alguna forma la confianza también del gobernador. Y bueno, esto también evidencia de cierta forma, Luis Alberto, la falta de formación y de cuadros en Sonora para cumplir con las expectativas del gobernador, tanto que tienes que recurrir a agentes externos, ya lo hemos visto en otras dependencias también. Y es que regreso a lo mismo, no basta cumplir con los requisitos o tener ciertas credenciales. Aquí lo que a muchas veces le ha faltado a algunos funcionarios es lealtad. Y ahora toma mucho sentido aquella frase que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador de 10% capacidad y 90% lealtad, porque sin duda pues yo no estoy de acuerdo con ella, pero creo que el gobernador pues ya está orillándonos a pensar que funciona más así la lógica de gobierno que otra cosa. Y creo que el reto más importante que tiene, aparte de la credibilidad y la confianza en estos perfiles, es lo que decía Luis Alberto, que pase del discurso a los hechos, que así como en diferentes ocasiones el mismo gobernador ha ondeado esta bandera del combate a la corrupción, ya veamos resultados y no más pactos de impunidad. Y eso va para actos cometidos tanto en los anteriores gobiernos como también en las anteriores legislaturas, no solamente con los funcionarios pues de la Cuarta Transformación, no tener una justicia selectiva o una persecución pues política a estos adversarios políticos con temas de corrupción. Creo que también el tema de la credibilidad, los anteriores fiscales creo que han puesto en duda si realmente la Fiscalía Anticorrupción funciona para atrapar corruptos o se usa solamente para garrote político. Veremos si ahora con la llegada de un profesional, pues esta Fiscalía demuestra realmente si funciona o es un oneroso y romántico elefante blanco más del gobierno de Sonora. A ver, ¿y qué sobre el perfil de quien llega? También, ¿qué opinan al respecto? Bueno, más del perfil, además de que cuenta con todas las credenciales para estar ahí, hay que decir que es una persona muy allegada del gobernador del estado, que ha estado con él cuando él era titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Es una persona al estilo del gobernador, que viene de la Ciudad de México y que podemos ver, por ejemplo, el oficial mayor Franco Fabri. Se menciona específicamente que es una propuesta de Franco Fabri para que esté este nuevo fiscal anticorrupción. Nada más para agregar un tema ahí, Luis Alberto, sobre el tema de lo que mencionas, se ha combatido la corrupción. Yo no veo realmente un ejercicio de transparencia. Una nueva política de anticorrupción. La hay exactamente. De hecho, vimos como a Guillermo Noriega, en el momento en que quiso tomar reflectores, en que quiso empezar a hablar acerca de los temas de anticorrupción, lo sentaron. O sea, esto fue muy evidente. Este gobierno no ha querido hablar acerca de estos temas. ¿Cuándo dio una entrevista el fiscal anticorrupción que se fue? ¿Qué hizo? Pues es que deberían de decirnos qué fue lo que hizo, porque la verdad es que pues ya sé lo que hizo, dejó prescribir la operación Zafiro. Eso fue lo que hizo, Hablando del fiscal anticorrupción, ¿qué hizo? Es decir, ¿hay realmente un interés en este gobierno, yo exactamente, porque en una política anticorrupción de estar informando? No lo hay. Yo no lo he visto. Ni con los que se fueron, ni con los que están, mucho menos. Ni de anticorrupción, ni de rendición de cuentas. Hemos visto, por ejemplo, que ni siquiera los funcionarios de este gobierno se han parado a comparecer al Congreso del Estado, que es otro tema que debemos de tomar en cuenta, porque no vas a comparecer para hacer un show mediático. No se trata de que te quieran subir al banquillo de los acusados. Es una facultad que tiene el Congreso del Estado para que vayan las y los funcionarios públicos a comparecer para la ciudadanía. Me parece muy extraño a mí que hablen acerca del combate a la corrupción o que hablen de la transparencia y ni siquiera se puedan parar en el Congreso porque no les gusta que los molesten. Además digo, a ver, sí ha habido casos en el ICRESON, en el ICIE, entre otros, y ni los boletinan. Sí los quitan nomás y ya no se informa nada. Pues ahí el Temo Galindo, ¿no? Por eso te digo, pero ya, es decir, no la hay para inhibir el combate de la corrupción. Para la corrupción necesitas anunciarla, necesitas perseguir.
No la hay. Hasta ahorita no la hay. Alan. Sí, a ver, Para cerrar. yo esperaría, si bien puedo dar el voto de confianza a este nuevo perfil, Mauricio Ibarra, sí creo que contemplando todo el panorama, el sistema en sí, anticorrupción que tenemos en Sonora, y al ver el perfil también que llega a Contraloría General del Estado de Sonora, yo tengo mis dudas si no va a haber un tema faccioso en el uso de este combate a la corrupción. Yo esperaría que sí, que realmente pudiera haber un tránsito de pasar de esa fiscalía de Odrasir Espinosa y de Rogelio López a una fiscalía que sí realmente presente muchos resultados. Yo la verdad, más allá del tema de que hay o no hay corrupción en este gobierno, sí creo que se ha quedado solamente en el discurso, en un tema de campaña, y después algunas veces salía también el excontralor Memo Noriega a decir, así van las carpetas de investigación, es decir, se administraba como tratando de asustar al muerto con el petate, ahora que andamos en estos días. La verdad es que yo espero y doy mi voto de confianza al nuevo fiscal, pero híjola, tengo muchísimas dudas, tendría que empezar a demostrar que realmente viene a combatir la corrupción en Sonora. Sí, y qué bueno que hace referencia al pasado, no lo recordaba, pero es verdad. El sexenio pasado nos costó la Fiscalía Anticorrupción más de 400 millones de pesos, el sexenio. ¿Para qué? Van a decir ellos misa, para nada, para perseguir y fabricar, punto. Persiguieron, fabricaron y fue para los delitos del pasado. Bueno, para los que inventaron, porque para los del sexenio pasado, la fiscalía en turno los tapó y también terminó entregándose por conveniencia. Los taparon. A ver, igual aquí va a pasar entonces, vamos a gastar ¿cuánto? 100 millones de pesos en la fiscalía, 80 millones de pesos al año para esto. Combates a la corrupción. ¿Qué está haciendo en este sexenio? Porque yo también, obvio, pues voto de confianza al que llega, sí, porque a ver, que haya trabajado en Segalmex, bueno, sí, una cosa es Segalmex, que fue la peor dependencia del sexenio anterior. Sin embargo, pues esta persona no se conoce, a él en lo particular, no sé si conozcas tú un delito de Mauricio, a él. Yo solamente he visto una acción del gobernador en contra de la corrupción y no tiene que ver nada con fiscalía. Pero hablando del Mauricio, hablando del nuevo fiscal anticorrupción, ¿le conoces algo documentado? Ah, bueno. No, bueno, el tema de a mí me llama mucho la atención su doctorado en Reino Unido, en la Universidad de Reino Unido. No, me refiero, sí, se ve a alguien preparado, me refiero que algún escándalo, el Segalmex, sabemos que Segalmex fue la más corrupta, pero a él. Por Segalmex, pero al parecer fue después de la destitución del titular donde se fue después, exacto, sí, porque o sea, el gobernador ahí tuvo bien exactamente a quién iba a meter. El perfil es bueno, el gobernador, es decir, no se podría equivocar en eso, sin embargo, ¿de dónde viene? Y si se equivoca, obvio hay que visibilizarlo. Pero a ver, yo reitero exactamente, la cuestión es ya en los hechos. Me preocupa que estemos gastando dinero en las dependencias y volver a lo mismo. Sin visibilizar. Pues volver a lo mismo, Cerramos. Es decir, que las ejecuciones que haga o las investigaciones que haga el fiscal anticorrupción, pues deberían ser en teoría autónomas, pero no lo son. No lo son. No, bueno, y esa es la crítica. A ver, esas reformas estructurales que se hicieron. Ni el fiscal actual, ni en este estado ni en otro. Deberían ya de cambiarle que la Fiscalía Autónoma de Tierras ya no son fiscales autónomos. En la práctica no lo son. El anterior, que fue un fracaso el sexenio pasado, y una fábrica, una persona, no lo son. Aquí tampoco. Pero bueno, en fin. Bueno, pero esta fiscalía ni siquiera se ha preocupado por perseguir los excesos de la administración anterior, cuando el mismo secretario de Hacienda en su momento, Omar del Valle, dice, nos dejaron menos de no sé qué tanto, menos de 15, no sé qué tanta cantidad de dinero en la bolsa. Y bueno, pues ¿dónde están las investigaciones? ¿Por qué no se han ejecutado? ¿Por qué no se han girado órdenes? No, pues no sabemos. Pues están en ornamenta. Porque se administran políticamente. Para cerrar, ¿no? Exactamente. A ver, yo creo no que les interesa, no hay interés. Hasta ahorita no hay. Credibilidad, confianza, que pase del discurso a los hechos, y sobre todo que haya una inteligencia también y el uso de las tecnologías para combatir la corrupción. Creo que si nosotros en nuestro pues sentido humano no actuamos, creo que sí debe haber mecanismos que garanticen transparencia, rendición de cuentas, y sobre todo que inhiben la corrupción. Le decía, y con esto cierro, Luis Alberto, que la única acción que he visto del combate a la corrupción no tiene que ver con un tema
de fiscalías, tiene que ver con un tema hacendario, el recortarle el presupuesto al Congreso del Estado, más de 400 millones de pesos anuales, creo que ha sido el mayor acto anticorrupción que ha tenido este gobierno. Creo que debería de buscar también ese sentido en las diferentes decisiones que tome en coordinación ahora sí con la Fiscalía Anticorrupción. Y que ha sido un acierto, la verdad, pero en los últimos años Sonora no la ha visto bien. Están gastando dinero de Oquis en dependencias. El sexenio pasado fue dinero tirado y fue simulación al más no poder, avalada por instituciones bien también. Podrían eliminarla y guardarse ese también dinero, ¿no? Sí, la verdad sí. La verdad llega lo que está pasando y no se están dando cuenta y va a ser lo mismo final del sexenio si no hacen nada. Están llegando con un aparato de gente, los otros porque fabricaron y no sirvieron más que para fabricar y no, para hacerse tontos de todo lo que ocurrió en el sexenio pasado, que fue 10 veces más, con más excesos que los panistas, y pues no se ve. El gobernador sí dijo algo, ¿no? Yo no voy a utilizar las fiscalías como látigo ni para perseguir, pero también la otra es... Y lo ha cumplido. No queremos que se nos caigan las investigaciones y por eso las vamos a hacer lentas, pero bien. Totalmente. Pero ya son 3 años. O sea, ya son 3 años. Lo ha cumplido, sí, se ha distinguido ahí, sí, a ver, por supuesto. Pero ¿qué va a pasar ahora con la nueva Fiscalía Anticorrupción? Y la nueva Contraloría. Y el ISAF y los CPC y toda esa estructura. Lo mismo, nada. No ha pasado nada. Gracias, Sol Ángel. Buen día. Gracias, Alan.